buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Yo cuando escucho esas presentaciones siempre me acuerdo de José Martí que decía que todas las glorias del mundo caben en un grano de maíz, ¿no? Pero tal vez a Martí se le olvidó decir, bueno, ¿y a quién no le agrada el maíz? Pero bueno, es necesario estas presentaciones académicas, ¿no? Yo ante todo quiero agradecer a los amigos Rosa María Grillo y a Rómulo Santoni por esta deferencia tan especial de permitirme presentarles algunas reflexiones sobre la cultura integracionista en el pensamiento latinoamericano, que es, bueno, la primera parte de un libro que estamos preparando y que debe publicar Random House a principios del año próximo sobre este tema. De manera que esto que estoy haciendo hoy es la primera vez que lo voy a presentar, lo cual quiere decir que estoy abierto a cualquier pregunta, crítica, sugerencia. Incluso yo envié el borrador del texto a Rosa María y a Rómulo, que lo tienen y lo pueden compartir con todos los interesados para que, independientemente de que si al final de esta charla quieren preguntar o intervenir, pues puedan luego por mi correo enviarme, ¿no?, cualquier sugerencia, porque repito, es un texto inédito y un texto todavía en fase de preparación. Incluso voy a referirme solamente a los factores favorecedores, no a los obstáculos de la cultura integracionista, que es otro trabajo que próximamente va a ser publicado en la revista Opción de la Universidad del Zulia, ¿no?, en Venezuela. En este caso voy a referirme solamente, repito, a los factores que a mi juicio han favorecido, ¿no?, la cultura integracionista en América Latina. Voy a hacer uso, si me lo permiten, de algunas diapositivas. Vamos a ver si no estoy muy acostumbrado a usar, en este caso, el Zoom. Yo creo que se ve ahí. Me dirán si se ve o no se ve. Elsa, tú que me asesoras en esta... Ahora, junto al botón que dice chat, enseguida está algo que dice screen. Sí, ya. Ahora ahí. Ahí. Verdad. Es que yo uso más el Google Chrome en las clases que estoy dando aquí en la Universidad Nacional y con el Zoom no estoy tan familiarizado. Vamos a ver. Ahora ya se comparte la pantalla de las... Sí, estamos mirando. Sí. Bueno, entonces, como les decíamos, en primer lugar, partimos del presupuesto que vamos a analizar prácticamente los factores favorecedores, aunque estamos conscientes que existen también, ¿no?, otros factores que no han sido favorecedores y que al contrario actualmente lo frenan, ¿no? Pero, claro, algunos se preguntarán, ¿y qué es eso de cultura, ¿no?, integracionista? Bueno, siempre los que nos hemos dedicado a la docencia estamos acostumbrados a pedagógicamente tratar de aclarar los términos, los conceptos que utilizamos para evitar algunas confusiones. Aquí nos estamos refiriendo a, bueno, todos los países que de una forma u otra fueron víctimas del colonialismo hispano-lusitano. Por lo tanto, no estamos incluyendo en este análisis a los países del Caribe de otra influencia de colonialismo inglés, francés, holandés, etcétera, ¿no? Pero también partimos de un presupuesto de la palabra cultura que hemos desarrollado en otros libros nuestros, en el cual para nosotros la cultura no es todo lo que produce el ser humano. El ser humano produce también excrescencias sociales, ¿no es así? Por eso cuando en una ocasión nos encontramos en La Habana con García Márquez en una recepción que se le dio al presidente Pastrana en La Habana, coincidíamos con él, conversábamos sobre la definición maravillosa que él da en una entrevista de la UNESCO, cuando él dice que para la UNESCO la cultura es todo. Para mí solamente es el aprovechamiento social de la inteligencia humana. Esa definición maravillosa del Gabo me parece que la compartimos totalmente, y así aparece un libro nuestro publicado ya en el año 89 sobre lo universal,
tiro específico en la cultura. Pero cuando hablamos de cultura integracionista, yo creo que estamos hablando de todos aquellos factores y elementos que propician, ¿no? O han propiciado en la historia de América Latina un grado de dominio por parte de los pueblos para enriquecer sus condiciones de existencia y favorecer, ¿no?, el perfeccionamiento de formas de vida más humanas, más dignas, incluso más cristianas, ¿no?, si queremos. Ahora, en sentido general, no solamente en América Latina, en Europa, en Asia, en África, todos los procesos integracionistas siempre se han caracterizado normalmente más por acuerdos económicos, militares, científicos, jurídicos, pero a veces el aspecto cultural que se ha visto de una forma de segundo orden, algo que no tiene tanta importancia, tanta significación, cuando yo diría que en verdad puede ser que sea todo lo contrario, sin el aspecto cultural respecto es difícil, ¿no?, que pueda cristalizar, ¿no?, cualquier aspecto integracionista. Ahora, para evaluar cualquier resultado, ¿no?, de los procesos de integración, no hay que limitarlo a los aspectos económicos, jurídicos, políticos, ¿no?, sino que hay que también integrarlo. Pero, ¿qué pasa? Los primeros aspectos son más objetivos, más tangibles, ¿no? En el aspecto cultural puede ser que sean algo intangible, aparentemente, pero bueno, nosotros con esta intención de contribuir en alguna medida a determinar cuáles son algunos de esos presupuestos que han favorecido a la cultura integracionista latinoamericana, vamos a proponer una serie de elementos. Bueno, primero, yo creo que los nexos internos y externos que se desarrollaron desde las civilizaciones originarias. Yo creo que las grandes civilizaciones originarias, y no solamente Inca, Azteca o Maya, como las que, sino creo que casi todas, ¿no? Lograron no solamente una identidad entre ellos, ¿no?, sino también un pensamiento jurídico, político, en fin. Bueno, cuando hace un par de años presentábamos en Turín nuestro libro sobre cultura política en el pensamiento latinoamericano con el amigo Gianni Bátimo, hablábamos de que realmente nos sorprende que algunos creen que el pensamiento de las culturas originarias no tuvieron ni filosofía, ni pensamiento político, ni pensamiento jurídico, cuando si llegaron a tener esa institucionalidad que incluso admiraron algunos de los cronistas de India, como el jesuita José de Acosta en el caso de Perú, o el propio Bartolomé de las Casas, o bueno, tantos que conocieron la institucionalidad de aquellas grandes culturas. ¿Cómo no iban a tener pensamiento económico, filosófico, político, ¿no?, aparte de manifestaciones artísticas, religiosas, culturales? Y yo creo que los nexos internos que se crearon, esas formas civilizatorias, como llamaría Darcy Ribeiro, originales, pues de una forma u otra subyacen, ¿no?, en el subconsciente, si quieren, ¿no?, de los pueblos latinoamericanos. Y que yo creo que independientemente de que seamos cubanos, argentinos, sentimos hasta cierta admiración, ¿no?, por esos monumentos, edificaciones, obras de arte, instituciones jurídicas, políticas, pero además alimentos, medicinas, cosmogonías, porque es que es una cosa increíble, ¿no?, que aquellas culturas hayan llegado, ¿no?, hasta el cero, como los mayas, a tener calendarios que no tengan que celebrar el año bisiesto, ¿no?, de un 29 de febrero, porque era mucho más preciso, ¿no?, que los occidentales, ¿no? Entonces yo creo que más allá de cualquier tipo de eurocentrismo, y para no caer en un latinoamericocentrismo, ¿no?, como algunos amigos, como Enrique Dussel, ya apenas mal que superaron esa concepción, ¿no?, en los años 70, ¿no?, de pensar que el centro era América. No, no, yo siempre recuerdo que Rousseau decía que cuando alguien se considera señor o amo, ¿no?, y subordina a otro, es que admite la posibilidad o de haber sido o de ser esclavo. Entonces, realmente no me parece enfrentar el eurocentrismo, ¿no?, con otro etnocentrismo, ¿no? De la forma que tampoco me parece que no es correcto hablar ahora de una epistemología del sur, ¿no?, como le decíamos en este caso a Boaventura de Sousa. Entonces hay otra epistemología del este, otra del oeste, otra cosa que me parece un poco de nuevos etnocentrismos
y no realmente una visión holística, sistémica e integral, ¿no?, de la construcción del conocimiento científico. A mí me parece que cierta reacción antipositivista y cierto, ¿no?, romanticismo respecto a algunas de esas culturas dieron lugar a que a veces no se identifiquen bien cuáles son los valores que hay en esas culturas y que, reitero, forman parte, ¿no?, de nuestra identidad cultural latinoamericana. Y además creo que son ingredientes que nosotros estamos obligados a cultivar. Y me parece que el Círculo Amerindiano ha jugado un papel protagónico, ¿no? Y ahí hay que agradecerle al amigo Rómulo, porque realmente hasta cuando uno entra ahí al edificio, pues se siente, ¿no?, en un ambiente realmente latinoamericano en todos los aspectos, en todos los planos, ¿no? Y no solamente en el aspecto académico, sino también en el de la conciencia cotidiana, ¿no?, en la doxa, ¿no?, como dirían los griegos. Yo creo que cada uno de estos factores, ¿no?, que han contribuido en diversos grados a la maduración de esta cultura integracionista, pues ha demostrado que como historiadores, sociólogos, antropólogos, incluso también los cultivadores de la filosofía, independientemente que tengamos discusiones con el amigo Mario Mejía Huamán en Perú, ¿no?, que es un gran conocedor de la cultura inca y de la lengua quechua, de si era propiamente filosofía o no era propiamente filosofía, pero que nadie cabe la menor duda de que era pensamiento, ¿no?, que era cosmogonía, cosmología, y nadie duda que los jonios eran filósofos, ¿no?, así, que tales, que eran, pero ninguno desarrolló una epistemología, ¿no?, ni una filosofía política, ¿no? Todos decían que si el agua, que si el apero, que si el aire, ¿no?, pero nadie les duda, ¿no?, la condición, ¿no?, de filósofo a los griegos del periodo presocrático, ¿no? Por eso la labor que desarrolló Miguel León de la Portilla en México es colosal, ¿no?, como han hecho otros que han reivindicado, ¿no?, la riqueza de esa cultura. Otro elemento que yo creo que puede ser un ingrediente discutible, ¿no?, es en qué medida hubo similitudes en los procesos de conquista y colonización, incluso del mundo colonial hispano y también el portugués, ¿no? Es decir, el mestizaje que se fue desarrollando en los procesos de conquista, que tienen lógicamente mayores similitudes, ¿no?, entre el mundo lusitano y el español, que lógicamente desarrollaron ingleses, ¿no?, y desarrollaron en general los franceses. Sabemos que en el norte los ingleses y franceses pues trasladaban a sus esposas, ¿no es así?, y a su familia, pero los conquistadores portugueses y españoles venían sin esposas. Y gracias a las mujeres, a las indígenas, los hombres reivindicamos nuestra condición humana, porque hubo un debate enorme. Si las indígenas no eran humanas, al tener relaciones sexuales con ellos, cometían el pecado de bestialidad, ¿no? Y por lo tanto, había que darle inmediatamente, ¿no?, la cédula de ciudadanía para que no se cometiera, ¿no?, ese pecado. Entonces, gracias a ese mestizaje que hemos tenido y del cual todos somos, como decía mi madre en Cuba, que paz descanse, en Cuba todo el que no tiene algo de Congo tiene de Carabalí, decía ella, ¿no? Porque aunque aparentemente seamos muy blancos y tengamos un apellido como Guadarrama, que viene mucho atrás del árabe, ni siquiera viene del castellano, bueno, pues que también en la cultura de España está lo africano, porque está el mundo árabe, está todo, ¿no? Esa es la otra realidad, ¿no? Porque a veces se ignora que España también es otro crisol, ¿no?, de razas y de etnia, ¿no?, en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que en definitiva el cuestionamiento de esta condición humana que preferimos llamar a naturaleza humana o esencia humana, ese es otro proyecto que hemos dirigido con auspicio de la UNESCO, que está en internet, porque para nosotros no existe una naturaleza humana, eso es una visión biologicista y positivista, decimos, ni tampoco una esencia metafísica humana, no existe una condición histórica, circunstancial, ¿no es así?, de los seres humanos. Y el hecho de que se le considera esa condición humana a las mujeres indígenas, que permitió también que el mestizaje incrementara ese pequeño género humano, como llamó Bolívar, ¿no?, nuestra identificación, ¿no?, que dio lugar a que esa heterogeneidad fuera conformando, ¿no?,
yo creo que el hecho de que el proceso evangelizador que se dio en América, que aparentemente, bueno, puede haber tenido motivos religiosos, no lo niego, pero bueno, Hernán Cortés fue bastante honesto, ¿no? Cuando dijo que si le producía algún beneficio a su peculio propio, pues mucho mejor, ¿no? Entonces el mestizaje no solamente fue de carácter religioso, ¿no? Fue también de carácter financiero, ¿no? Y por eso, bueno, cuando la corona española se percata de toda aquella peligros que significaban, ¿no?, las encomiendas y demás, pues trató, ¿no?, de poner freno a aquella labor de los encomenderos y en cierta medida nosotros somos un producto de esas contradicciones que se dieron entre la corona por un lado, los encomenderos por el otro, los que decían aquí que las órdenes reales se acataban pero no se cumplían. Pero lo que es cierto es que en América se fue produciendo desde el inicio lo que, bueno, Fernando Ortiz llamaría una transculturación, ¿no? Y no una acculturation, como decía Bronislas Malinowski. Por eso cuando fue a La Habana y quedó convencido Malinowski de que no había tal aculturación, sino una transculturación, porque es que lo que se produce en América, no solamente por intercambio, ¿no?, de productos como el oro, la plata o de esclavos, sino que se van dando en todos los puertos del Callao, de Cartagena, de La Habana, ¿no? Ese proceso que irá terminando, Mariano, la raza cósmica. Yo siempre recuerdo una anécdota que me contó una vez el maestro Leopoldo Sea, al cual le agradezco mucho siempre, me contribuyó a mi formación y a mi divulgación de muchas ideas. Dice aquí que hay problemas con la conexión, o se escucha bien. ¿Se está escuchando bien, Elsa? Sí, bueno. Sea me contaba que cuando se creó la UNESCO, él fue acompañando al ministro de Cultura de México y cuando estaban en la recepción, dice que el ministro francés de Cultura le dijo al ministro de Cultura de México: ustedes los mexicanos deben ser, porque le habían llevado una cabezota olmeca enorme así para donarla al museo de la UNESCO, ¿no? Ustedes los mexicanos deben sentirse orgullosos de esa cultura olmeca y azteca en general, igual que nosotros los franceses nos sentimos orgullosos de la cultura grecolatina. Y Sea le dijo al ministro de Cultura de México, el interlocutor: nosotros los mexicanos somos más orgullosos que los franceses, porque resulta que nosotros también somos herederos de la cultura grecolatina, igual que ustedes. Mire, yo estoy hablando una lengua romance, igual que usted habla el francés, ¿no? Pero además, toda nuestra cultura, nuestro arte, literatura, arquitectura, todo tiene una raíz, ¿no?, grecolatina. Pero tenemos una ventaja: también somos hijos de esa cultura olmeca, azteca, chichimeca, huasteca, ¿entiendes? Y de la maya, de la inca, de la guaraní. Pero no solamente de la originaria, somos hijos también de la cultura negra que vino del África, ¿no?, de la Yoruba, de la Bacuá, de la Arará y de las migraciones que vinieron por el Asia. Por lo tanto, somos el germen de esa raza cósmica, ¿no?, que hablaba Vasconcelos. Entonces, a veces olvidamos, ¿no?, un poco, ¿no?, esas, ¿no? Olvidamos que cualquier enfrentamiento a la dominación hegemónica que se han dado en la historia de América Latina desde los primeros momentos, porque desde un primer momento hubo un conflicto. Yo creo que es un elemento que caracteriza a nuestra cultura, es una cultura de resistencia, ¿no? Es una cultura contrahegemónica, es una cultura de enfrentamiento. Y estas protestas sociales que hemos visto desde el 19 para acá es una expresión también, ¿no?, de ese carácter. Otro elemento que yo creo que es importante ha sido, bueno, el idioma español y portugués, nadie lo puede negar, ¿no? Aunque también con la resistencia y subsistencia, ¿no?, de las lenguas originales. Pero no cabe la menor duda del hecho de que tengamos el predominio del idioma español y el portugués en nuestra Sudamérica, pues lógicamente favorece, ¿no?, a los procesos de integracionista, ¿no? El hecho de que nuestros pueblos hayan tenido que, como decía Retamar, que utilizar la lengua del Calibán, ¿no?, la lengua para enfrentarse a los conquistadores, pues en definitiva
ha favorecido, ¿no?, la intercomunicación de nuestros pueblos. De manera que cualquier hiperbolización del valor de las lenguas originarias puede ser negativo, ¿no? Yo creo que es favorable que los pueblos hayan aprendido, bueno, el idioma español, el idioma portugués, aunque hayan conservado, y creo que se debe cultivar, pero no que se obligue a los hispanohablantes o a los, ¿no?, a que aprendan cada una de las diferentes lenguas que existen en esta multiplicidad del mosaico lingüístico, ¿no?, que existe en América Latina, ¿no? Yo creo que si la Comunidad Europea, con esa diversidad de lenguas, ¿no?, ha logrado cierta integración, a pesar de lo que ha pasado en este caso con el Brexit, ¿por qué no podemos nosotros también tener ese elemento de intercomunicación? También creo que el catolicismo y el sincretismo que se ha dado, ¿no?, en la implicación de las culturas religiosas de los indígenas y de los esclavos africanos, bueno, igual que ha sucedido con el judaísmo, el islamismo, otras religiones que también han buscado, ¿no?, porque ninguna religión es absolutamente pura, ¿no? Yo siempre recuerdo el poema de Nicolás Guillén, ¿no? Si dicen que soy un hombre puro, bah, entre comillas, no tal pureza, pues así. Yo creo que ha habido una imbricación, ese sincretismo, ¿no es así? Ese sincretismo que forma parte del catolicismo latinoamericano, que no además, no solamente ha modificado el catolicismo en América, sino también lo ha modificado en Europa, porque lógicamente yo recuerdo en el año 97 cuando me pidieron que fuera a dar un curso allá en la universidad en Barcelona sobre la huella de América, de España en América, ¿no? Le dije a Paco Fernández Güey, bueno, Paco, si tú me permites hablar también de la huella de América en España, yo puedo ir a dar el curso, pero yo no puedo hablar solamente de la huella de América, ¿no? En España, ¿no? Porque además, no solamente en España, en Europa, ¿no? Tú te imaginas qué serían los suizos sin el chocolate, ¿no? Los alemanes sin la papa, ¿no es así? Los italianos allá sin el tomate para las pizzas, ¿no? Sería muy triste, ¿no? Sin el tabaco, sin el... ¿no?, sin la cosa. Pero más allá de los aspectos gastronómicos, ¿no? Vamos a ver el código indiano jurídico, ahí está en Sevilla, lleno de figuras jurídicas, de las concepciones jurídicas de los pueblos amerindios. Entonces, no podemos hablar solamente de una visión, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo que nosotros somos parte de la cultura occidental, ¿no es así? Que como diría Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no?, hemos sido los recogedores de las migajas del festín de la modernidad. Bueno, en cierta medida sí, ¿no? Pero yo no creo que siempre hemos sido, como decían en el béisbol cubano, catchers o receptores, ¿no? Hemos sido pitchers también, hemos sido lanzadores. Y yo creo que en la literatura ha sido una de las vías por la cual Europa ha reconocido, ¿no?, el valor de esta cultura. Además, yo sentí un gran orgullo cuando llegué allí al Escorial de Madrid y vi el cuadro de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y cuando bajé a las escaleras del Ateneo de Madrid y vi el cuadro de José Martí como forma de, ¿no?, de la cultura hispana. Entonces, yo creo que también en Europa reconocido, ¿no? Además, no solamente, ¿no?, ¿qué hubiera sido, ¿no?, de la plástica abstracta sin la estética africana? Eso reconoció. O como Diego Rivera le dijo a Picasso, no, pero espérate, que ese tríptico cubista ya está en la estética, ¿no?, maya, en la estética, ¿no?, de los pueblos amerindios. Por eso yo creo que todos sus elementos de imbricación de los pueblos originarios con las culturas africanas, ese mestizaje que nos caracteriza, ha dado lugar. Y bueno, el catolicismo ha sufrido también ese proceso, ¿no?, de sincretismo, y independientemente de que haya una proliferación de iglesias protestantes en los últimos tiempos, se mantiene, ¿no?, la primacía del catolicismo. Recuerdo que Che Guevara decía, el día que los católicos, los cristianos se incorporen a la revolución en América Latina, será invencible, ¿no? Claro, depende, ustedes saben cómo se puede manejar, en este caso, la conciencia religiosa, lo que ha pasado en Brasil, ¿no?, con las iglesias pentecostales, ¿no?, y el manejo que se está haciendo en algunos aspectos, ¿no? El hecho de que en Bolivia la Yáñez aparezca, ¿no?, con una Biblia en una visión protestante, ¿no?,
cosas, bueno, en fin, son barbaridades que estamos viendo en estos tiempos presuntamente post-modernos. Pero bueno, yo creo que la religiosidad es un elemento también que integra el hecho de que una persona se sienta católica en cualquiera de estos países. Otro elemento que yo creo que es el llamado humanismo práctico frente a la humación, a la explotación de indígenas y esclavos. Ese término lo tomé de Marx en los manuscritos económicos y filosóficos, cuando él se enfrenta al humanismo real y abstracto de Feuerbach. Es decir, yo creo que el humanismo práctico es el que se identifica con un sujeto social, ya sean los esclavos, los indígenas, los obreros, las mujeres, los afrodescendientes, lo que sea, ¿no? Y yo creo que en el pensamiento filosófico y político latinoamericano siempre ha habido, de algunas formas, no simplemente manifestaciones filantrópicas abstractas, sino identificación con esas formas de reacción, de insurrecciones que se han dado, de cultura, ya dije, de la resistencia. Y creo que también el hecho de que se haya reivindicado en qué medida América asumió un protagonismo universal, porque siempre hay que tomar presente que mientras en Europa estaban restableciendo monarquías absolutas, acá en América estamos estableciendo repúblicas democráticas, ¿no? Y se habla mucho de la revolución inglesa y francesa, pero se habla poco, ¿no?, de la revolución de los esclavos en Haití y la importancia que tuvo, ¿no?, para todo el proceso independentista de, no solamente, ¿no?, de América. Pero el hecho de que en los procesos independentistas hayan combatido juntos indígenas, esclavos, cholos, criollos, todos, ¿no así? Es un proceso también de integración que se dieron y que se han dado no solamente allá hace más de 2 siglos, sino también en procesos revolucionarios más recientes. Por eso yo creo que otro factor que ha favorecido ha sido la germinación de una identidad cultural que a mi juicio comenzaron en el pensamiento ilustrado. Yo no digo que no pueda haber antecedentes en los siglos XVI y XVII, pero yo creo que la conformación se da más a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de intelectuales, ¿no? Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ¿no?, en el Ecuador, Escandón, el Pablo Vizcarra, incluso la famosa carta a los españoles americanos, una expresión ya, ¿no?, de 1791, que se publica por Francisco de Miranda después, ¿no?, Cuña de Acevedo, Clavijero. Óyame, esa vindicación de la historia mexicana que hace Clavijero en sus 3 tomos que publica primero allá en Italia, dedicando el primer tomo a los aztecas, que fue un escándalo, ¿no? Pero además, junto con Clavijero, después hay tanto que reivindica, ¿no?, las culturas. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, ¿no así? ¿No? Servando Teresa de Mier, nuestro Félix Varela, que en Cuba decía: yo me siento siempre americano, ¿no? No cubano, americano. Y reivindica también los valores, ¿no?, de las culturas. Entonces, ese orgullo de ser americano, que ya Humboldt incluso se dio cuenta cuando vino por acá, que decía que no, a ellos les gusta que no lo llamen españoles ni peninsulares, ellos se sienten americanos. ¿No? Y eso es un proceso que ya está arraigado en el proceso preindependentista, ¿no? Y además exaltar los valores, ¿no?, de los pueblos originarios. Yo creo que también muchos cronistas españoles contribuyeron a eso, pero en realidad son los ilustrados criollos los que van a dar ese papel, ¿no? Y van a empezar a cuestionar eso de nuevo mundo. Yo recuerdo el día que me celebraron mi cumpleaños allá, no sé si Rómulo recuerda, en aquel restaurante etrusco, y Rómulo me decía: no, porque esto es antiquísimo, mira, aquí están, no, las bases, los cimientos etruscos. Y yo le dije: sí, Rómulo, yo acabo de estar en el Machu Picchu, ¿no? Y también la civilización Caral es mucho antes, o sea, contemporánea que el Egipto y Mesopotamia. Entonces esa palabra de nuevo mundo, ya yo por lo menos, mis amigos italianos que trabajan aquí de la Universidad de Salerno conmigo, ya no la utilizan mucho, ¿no? Porque eso de nuevo mundo y viejo mundo, no sé hasta qué punto es válido. Yo creo que toda la identidad cultural que se va formando y que germina en el patriotismo, ¿no?, de nuestros próceres de la independencia. ¿Por qué Francisco de Miranda propone en su proyecto de constitución que los 2 máximos, 2 no 1, 2
se llamen incas, incluso, ¿no? Porque las reivindicar, ¿no? El valor de las culturas originarias, ¿no? Como lo hacen Hidalgo y Morelos a reivindicar, ¿no? Las culturas indígenas. O nuestro José Martí, que decía, no, América no se salvará hasta que no se desestanque la sangre cuajada del indio. Y con una frase de Sieyes o de Montesquieu, no se gobierna América. Para gobernarla hay que conocerla. Y la historia de los incas acá ha de estudiarse al dedillo, aunque no se conozca suficientemente la de los arcontes de Grecia, porque nuestros arcontes nos son más necesarios. Y eso no quiere decir que Martí renegara de la cultura grecolatina, al contrario, la alababa, incluso de la cultura española, pero también decía que había que conocer, ¿no?, los valores de nuestra cultura. Un elemento importante que favoreció, creo, el proceso de identidad fue, bueno, la prensa y el incremento en la navegación marítima y la terrestre también, del transporte ya, ¿no? En el periodo ilustrado. Yo creo que esos factores dieron posibilidad de que nos fuéramos conociendo, ¿no?, un poco más, de una forma más clara, porque no olviden que España y Portugal era más fácil comunicarse, ¿no?, un pueblo, un puerto con Lisboa o con Cádiz, pero una carta tenía que ir a la península para que regresara de Buenos Aires a Cartagena. Entonces trataron una política de divide y vencerá, ¿no es así? Entonces, ante esa dificultades, el hecho de que existiera cierta intercomunicación ya a finales del siglo XVIII, se incrementaría lógicamente la vida republicana. Pero también el papel de las insurrecciones indígenas, de esclavos, de criollos, fue fermentando un espíritu patriótico que además dio lugar a que, por ejemplo, la insurrección de Tupac Amaru II fue seguida por los indios de Casanare acá en Colombia, ¿sí?, miles de kilómetros, ¿verdad? Entonces dio lugar a que sectores criollos como la insurrección del Socorro de Galán, tuviera repercusiones en otras, o de los comuneros del Paraguay. Es decir, que el hecho de todas esas expresiones de resistencia al dominio español, yo creo que son factores históricos, porque no olviden que dicen por ahí que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla, ¿no? Hegel decía a veces que una vez como tragedia y otra como comedia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sí estemos obligados, ¿no?, a conocerla y no hacer como nos han tratado de presentar Barack Obama cuando hizo su intervención allá en Puerto Plata, decía, no, no, yo no había nacido, ¿no?, cuando se cometieron estas barbaridades. Pero eso no quiere decir que liberemos, ¿no?, al imperialismo norteamericano de esas, ¿no? Y nosotros, los cubanos, que tenemos una característica, nosotros nos gobernó, digo, nos dirigió en las guerras de independencia un dominicano, ¿no?, Máximo Gómez, ¿no? Y cuando su hijo quiso aprender a luchar contra el machete para enfrentarse a los españoles, le dijo Máximo Gómez, no, hijo, no, mira, aprende con mi mejor discípulo, que es Antonio Maceo, que ha aprendido a luchar con el machete mejor que yo. Porque los cubanos tienen o un defecto o una virtud. O no llegan o se pasan. Y por eso los cubanos fuimos los últimos que nos liberamos del colonialismo español, ¿no?, y los primeros que nos liberamos del imperialismo norteamericano, ¿no? Son paradojas, ¿no es así?, de la historia. Pero yo creo que la evolución que se da del concepto de patria desde el fin del XVIII hasta el siglo XIX y el concepto de soberanía y de ciudadanía que hemos estudiado en otros trabajos son elementos también favorecedores de la cultura integracionista, porque si la soberanía en el 18 implicaba Dios, el rey y finalmente el pueblo, después quitaron el rey, dejaron solamente a Dios y al pueblo, como en algunas constituciones, como aquí la colombiana, hasta el 91, y después desapareció Dios también, la soberanía, y quedó solamente el pueblo. Entonces, lógicamente, todos esos factores de la evolución ideológica de los procesos constitucionales, ¿no? Yo creo que también toda la composición de la procedencia étnica, clasista, territorial, no solamente, ya lo dije, de los combatientes de la independencia, sino de todo el proceso, ¿no?, que ha dado lugar a eso que Fernando Ortiz llamó la ajiaco, ¿no?, de nuestras culturas, ¿no? No dudamos de que hay racismo y que hay xenofobia todavía, y más en esta época en que se ha incrementado, pero en general yo creo que nuestra cultura ha sido más xenofílica que xenofóbica. A veces se nos ha ido la mano, ¿no?, como decía Rodó, con la nordomanía, ¿no? Pero en general
yo creo que las culturas de nuestros pueblos han sido más abiertas a la migración y sobre todo, bueno, en el Cono Sur eso es innegable, ¿no? Pero también, ¿no? Y sobre todo en las culturas isleñas del Caribe han sido más abiertas, ¿no? Y la labor de promoción de artistas intelectuales, de líderes políticos, sobre todo a partir de la vida republicana, yo creo que ha sido muy promotora de la conciencia integracionista, más desde la Ilustración y más acelerada en la vida republicana. Yo creo que han reivindicado no solamente los valores de a sentir orgullo por los recursos naturales, las bellezas, pero sino el orgullo de pertenencia, no sentirse el sudaca, ¿no? Como a veces nos han dicho por allá en España, ¿no? Sino sentir realmente dignidad, ¿no? En la condición de ser latinoamericano. Y en ese sentido creo que se ha consolidado un pensamiento que primero fue anticolonialista, luego antiimperialista, antifascista, todos esos elementos, ¿no? Creo que han sido favorecedores de la cultura integracionista latinoamericana. Y ha dado lugar, lógicamente, a que se apoyen procesos independentistas como los posteriores de Cuba y Puerto Rico en el siglo XIX, u otros procesos de dignidad, como es la solidaridad, por ejemplo, con los argentinos, ante el caso de las Malvinas, u otros por el estilo. O sea que la solidaridad ha sido un elemento importante y creo que en esta época de COVID, en que estamos enfrentando concepciones o bien individualistas o altruistas, ¿no? Respecto a, ¿no? Yo creo que muchos se han impactado, ¿no? Con el hecho de que se le niegue a un crucero entrar con enfermos a algunos puertos y lo hayan tenido que recibir en La Habana para enviarlos a Inglaterra, ¿no? O en lugar de estar escondiendo mascarillas y enviar médicos a todas partes, como ha hecho el pueblo cubano, es una expresión de que patria es humanidad, como decía José Martí. Yo creo que toda la solidaridad con los procesos revolucionarios, los procesos nacionalistas, yo creo que la identificación que todos sintieron por la Revolución Mexicana en un momento por su carácter antioligárquico, el hecho de que haya sido replicado hasta en formas por Sandino, por Farabindo Martí, por otros, igual que la Revolución Cubana, ¿no? Han tenido esa solidaridad a nivel latinoamericano, son expresiones también de identidad y son procesos que han contribuido a la cultura integracionista, más el hecho de que algunos procesos progresistas que se dieron sobre todo en estas dos primeras décadas del siglo XX con el nacimiento de UNASUR, del ALBA, o sea, independientemente de los altibajos, siempre los pesimistas cuando ven un frasco por la mitad dirán que está medio vacío, ¿no? Nosotros los optimistas siempre decimos que estamos medio llenos, ¿no? Por lo tanto, la integración que hoy en día es una expresión que se manifiesta en una cultura integracionista, a mi juicio, yo creo que son expresión de que estamos obligados en esta labor intelectual que hacemos, lo mismo en el Círculo Amerindiano, que en cualquier espacio, a promover desde nuestras disciplinas artísticas, literarias, científicas, a reivindicar todas esas figuras intelectuales, ¿no? Que han sido dignos exponentes, no solamente como premios Nobel, ¿no? De la literatura, sino que todos estamos obligados, ¿no? A sentir orgullo que Borges también nos pertenece, aunque no nos identifiquemos ideológicamente con él. Eso es otro asunto, ¿no es así? O Alicia Alonso, independientemente también, ¿no? De sus posiciones políticas. Son elementos de integración de la cultura, ¿no? Latinoamericana. Yo creo que la cultura latinoamericana ha sido ecuménica, ha sido humanista, ha sido una cultura que favorece los procesos. Y yo creo que la superación del analfabetismo, la superación cultural, creo que ha favorecido también la cultura integracionista, porque lógicamente no es lo mismo, ¿no? Cuando José Martí decía ser culto es el único modo, ¿no? De ser libre. Yo recuerdo una vez Cuauhtémoc Cárdenas acá en un congreso que estuvimos con él, decía, la culpa de que en mi país haya habido una dictadura democrática entre haberle puesto, ¿no? Las letras del PRI, los colores de la bandera. Y como que en México había en esa ocasión, supongo que ya no hay tanto, fue en el año 92,
tantos millones de campesinos analfabetos, cuando le daban la boleta decían, yo voto por México, yo voto por la patria, yo voto por la bandera, y no sabía que estaban votando por el PRI, ¿no? Por eso lo primero que hicimos en Cuba fue una campaña de alfabetización. Yo con 12 años alfabeticé 5 campesinos, ¿no? En el año 61, porque no hay alfabetización si no hay cultura realmente. Una aceleración, los intercambios informativos, esto que estamos haciendo hoy, las redes sociales, contribuyen también a la cultura integracionista. Ya no tenemos que estar gastando tan locas, no saben qué van a hacer, pero bueno, las redes sociales, todo eso. Y yo creo también los procesos, por razones políticas, sino por razones económicas, el auge del turismo. Hay una serie de factores que han favorecido y que continúan favoreciendo, ¿no? Además, la aparición de instituciones educativas, culturales, que crean museos de otras partes en otros países, ¿no? También la preocupación por el medio geográfico común, las cuencas hidrográficas, a todos nos dolió, ¿no? Los incendios del Amazonas. Yo creo que todos esos factores son elementos de la cultura integracionista. Yo creo que ha habido muchos retos para la conformación de cultura integracionista. Yo creo que el hecho de que la mayoría de nuestros pueblos sean republicanos, independientemente de que algunos creen que tienen el democratómetro perfecto, ¿no? Para medir dónde está la verdadera democracia, ¿no? Y otros discriminan a otros pueblos. Pero yo creo que por último, y con esto voy terminando, la conservación de la paz y de los derechos humanos, cuando este continente o subcontinente fue declarado su motivo de paz por la reunión de La Habana, de la CELAC, yo creo que es imprescindible mantener la paz para que se promueva la cultura democrática y la cultura integracionista, porque si no hay paz difícilmente. Ninguno de los gobiernos militares fueron muy favorecedores de los procesos integracionistas. Esa es la pura realidad. Y los procesos de integración se dieron a la caída, ¿no es así?, de las dictaduras militares. Yo creo que para finalizar, yo traigo esta conclusión. Yo creo que los países latinoamericanos o se integran o los desintegran. Porque la política, ¿no es así?, norteamericana, y no solamente norteamericana, los ingleses crearon prácticamente el Uruguay, ¿no es así? Muchos están interesados en que se separe la media luna de allá, ¿no? Que se cree acá el Estado del Zulia. O sea, la política de fraccionamiento ha sido histórica, ¿no?, en todos los gobiernos imperiales. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos por reivindicar la cultura integracionista favorecerá a nuestra identidad y a la integración latinoamericana. Muchas gracias.